Spider-Man Fanfic. Niñeros por obligación capítulo 81, 84 XXX Tok. Tok, dijo Spidey mientras se colgaba cabeza debajo de un parante que colgaba del Triskelion peligrosamente, viendo el deforme rostro furioso de Ultimate Hulk. Hulk recordar araña. Araña morir hace tiempo. Tú ser un farsante. Gritó el ser gris, tratando de abofetear con su enorme mano al arácnido, quien simplemente eludió la finta y terminó de cuclillas sobre el puño de Banner. Oh, al Hulk que conozco le gustaban los chistes, ahí se va al garete mi oportunidad de terminar esto rápido, se lamentó el tótem, tratando de planear cientos de formas para vivir hasta que al menos Ultimate Thor regrese de ser la imitación de una estrella fugaz. Hulk aplastar mentira. Destripar y devorar para luego terminar trabajo que le pidieron. Como una desquiciada máquina de matar, rugió el científico venido a la furia. ¿Con quién estoy hablando? ¿Con Hulk usando el cuerpo de Bruce? ¿O con Bruce usando el cuerpo de Hulk? Tratando de razonar con la bestia imparable, Spidey se movía en sincronía a la velocidad que aumentaba con cada reyerta de su actual contrincante. Banner ser un hombrecillo débil que no puede tener a Betty. Hulk tener todo para ella. Moviendo sus brazos en un vano intento coger las piernas del castaño, pero recibiendo a cambio un puñetazo al mentón que lo atontó mientras que a Peter sintió que su mano se adormecía. Entonces ¿por qué estás aquí y no con Betty? ¿Por qué la sigues a ella y no a tu amada? Me imagino que ella puede convertirse también, ¿o no? Sin detenerse por un segundo, el Parker se movía lateralmente mientras utilizaba el reflejo que el agua le daba para vigilar a su hermano y cómo Miles lidiaba con los trozos que caían del edificio perteneciente a Shield. Betty convertirse en She-Hulk. Betty quererme como soy. Ella estar en edificio mientras trabaja. Cansándose de ver que no podía dar un golpe concreto, Banner chocó sus manos entre sí, creando una onda expansiva que hubiese atontado a la araña de no haber sido que se sumergió a tiempo y emergió para evitar ser pisado. Bueno genio, acabas de destruir gran parte del Triskelion, y no solo pusiste en peligro a Betty sino que también a personas que me importan mucho. Suprimiendo el dolor que iba a llegar a su cerebro, Spider-Man juntó sus dos manos y golpeó con toda la fuerza que tenía en la sien del experimento humano. Stark se quejaba audiblemente de estar usando su armadura a todo el potencial que poseía, solo para conseguir resultados fallidos ya que Red deformaba su cuerpo elástico al punto de crear grotescas copias que sobresalían de su torso y extremidades. Tal era la disconformidad del multimillonario con problemas de alcohol, que uno de sus tantos misiles estuvieron a punto de golpear a la zona donde Susan, Jennifer y el resto de las pequeñas estaban, solo para ser evitado por una red que lanzó Peter y redireccionarlo inmediatamente a la figura femenina que se volvía a poner de pie. Pero debido a eso, ni siquiera el sentido arácnido pudo hacer elegir al tótem entre su propio ser y las niñas que cuidaba. Sufriendo en el momento en que su antebrazo derecho fue tomado por la enorme mano gris de Ultimate Hulk y apretó con brutalidad, haciendo que el cúbito y radio se quebrasen. Ah. Fue lo único que Peter pudo decir ya que todas sus terminaciones nerviosas y cerebro se saturaban de sensaciones que le hacían optar entre descansar y curarse o hacer lo que sea para no ser agarrado por la otra mano y partido en dos. Contorsionó su ágil cuerpo, aún estando sujetado, y esquivó la gran mano que buscó su cintura, sintiendo el aire que recorrió su espalda cuando el pulgar gris rozó su columna vertebral. Ignoró el dolor que abrumaba su sistema nervioso y aprovechando su posición en paralelo al suelo, lanzó una patada que conectó directamente a la clavícula mientras buscaba soltarse. Por poco lo consigue, pero fue finalmente el destello relampagueante de Mjolnir y cierto objeto circular lo que le permitió soltarse a Peter, ya que dicho martillo y escudo con dibujos patriotas arremetieron en medio de la cara de Banner. En la sala de computadoras donde Ultimate Invisible Woman y Spider-Woman cuidaban a los civiles, una decena y media de afectadas por Khan veían impotentes lo que su amado hizo por ellas, así como la consecuencia que trajo. Querían salir de allí, desobedecer el pedido del castaño como él lo hizo con ellas, acompañarlo en la pelea y finalmente marcharse de allí.
La aparición de un reconocido Jetta Savage y varios helicópteros tranquilizó a los agentes de SHIELD que estaban con ellas, pero las mini heroínas y villanas conocían perfectamente lo que cada uno de los tipos con los que peleaban eran capaces de hacer si se lo proponían. Y lo que más les aterraba era la versión desenfrenada de Hulk, que cada vez que recibía un golpe volvía a pararse más furioso. ¿El casco de Pym? ¿Y para qué rayos quieres eso? Recibió un llamado a través del intercomunicador Fury, viendo desde lejos que era Peter quien hablaba tras pedirle al asgardiano su radio. Ruidos de voces entre estruendos era lo transmitido hasta el líder del servicio secreto, quien abría cada vez más sus ojos y se apresuraba en salir corriendo mientras murmuraba sobre mocosos por el que daría su ojo sano por tenerlo en su equipo. Solo la no previsión de que algo por el estilo podría ocurrir, mostró que Susan Storm debió de haber erigido una burbuja en toda la habitación y no solo donde las ventanas estaban. Un borrón platinado apareció desde los pasillos internos del establecimiento, deteniéndose bruscamente al chocar contra la defensa de la pequeña rubia fantástica y revelando el rostro de un consciente Ultimate Quicksilver. «Wanda. ¿Eres tú?», balbuceó Pietro al ver la contraparte infantil de su difunta amante y hermana Romani. «Largo de aquí». La científica rubia quiso alejarlo con la formación de escalpelos invisibles, pero siendo sorprendida por la velocidad abismal del canoso, quien al no poder superar la barrera que la madre de Valeria y Franklin tenía, decidió por obligarlos a romper su formación tras agarrar a Jennifer Walters y salir corriendo de allí. La militar vio lo que pasó, por lo que rápidamente le quitó el transmisor a un agente y lo sintonizó en la señal de Spider-Man, el cual estaba vendando su brazo roto con telarañas, mientras mutantes y demás héroes lidiaban con Hulk, Red y Honey. «Parker. Quicksilver acaba de llevarse a Walters de aquí luego de ver a tu Scarlet Witch», exclamó la rubia, aproximándose a las ventanas y viendo la estela que dejaba el hijo de Magneto a su paso. La maldición que se escuchó se pudo corroborar fácilmente cuando Peter movía su cabeza de lado a lado mientras trataba de decirle a un pelirroja adolescente que revisase el cerebro de Ultimate Human Torch en caso de haber sufrido algún ataque. Velocidad que posee. Un momento, Storm está calculando, dice que 9,91 metros por segundo. Que si sé disparar. Soy una militar, idiota. Hablaba Carol Danvers, moviendo su mano a la rubia adulta y luego pedir imperativamente en silencio uno de los rifles que los agentes tenía colgando de su hombro. El tótem, mientras tanto fuera del Triskelion, agradecía a Ultimate Marvel Girl por su ayuda al recobrar las memorias dormidas de Honey tras descubrir que le habían lavado el cerebro, teniendo que ser asistido por las contrapartes de Rogue y Loki, los cuales lo vieron con asombro por un instante antes de volverse intangibles con ayuda de Kitty cuando Captain America casi choca contra ellas. Red estaba siendo acorralado con los rayos ópticos de Ultimate Cyclops y los rayos de Storm, así como Colossus y Seaman lidiaban con Hulk para darle un poco de aire a Thor. Stark estaba siendo asistido por Hawkeye para salir de su armadura y meterse a otra que había llamado vía satélite. Su enfoque dividido entre el rapto de la científica contraparte de She-Hulk y el hecho de que Fury estaba demorándose más de lo que le gustaba con el casco de Ant-Man, lo ponían nervioso. Rogaba que Pietro tuviese visión de túnel mientras corría, porque su cerebro realizaba cuentas matemáticas al punto de tener que corregirlas 3 veces antes de llevar su mano sana hasta su oído y activar el intercomunicador con Carol. Apunta a las 11 en punto y dispárale a la rodilla cuando te lo diga, ahora. Comandó Peter, midiendo las distancias que le llevarían recorrer tanto al hijo de Magneto como la bala del rifle que la militar tenía. Columpiándose en el transcurso de sus órdenes, las lentes blancas vieron como la bala agujereaba la rótula de la pierna derecha del canoso, haciendo que tropiece y suelte a una completamente asustada Jennifer, a la cual logró atrapar con su brazo herido. Mordiéndose la lengua para no gritar y perturbar más a la fémina contra su pecho, el Parker se apresuró en llegar hasta donde sus protegidas estaban, siendo rápidamente engullido dentro de la burbuja que la diminuta Sue tenía y depositando en el suelo a la científica que se negaba a soltarlo. «Peter. ¿Qué te pasó?». Exaltada por el brazo roto de su amado, la reina de los inhumanos trató de ver la herida. «No vuelvas allá. Quédate aquí», rogó Captain Marvel, apretando los puños con fuerza, deseando ser grande para ayudarlo.
te van a lastimar de nuevo. Te separarán de nosotras. Enojada, al punto en que sus ojos parecían fogatas, la diminuta Jean Grey gritó. Una caricia en sus cabezas y mejillas las cayó nuevamente, para ver impotentes cuando el héroe se puso de pie y salió en silencio de la burbuja invisible, captando rápidamente la llegada de Fury con un casco que fue objeto de recableado por el Avenger antes de agradecer y saltar al vacío mientras llamaba al dios del trueno con un nuevo plan en mente. No queremos dormir ahora. Inflando las mejillas, algo que enamoró a la mujer de origen griego, el pequeño abogado de Hell's Kitchen clamó. Pero Matt, tienes que hacerlo, no crecerás nunca y te quedarás chiquitito para siempre, trató de negociar la ninja de rojo, apretándole los cachetes al niño sin miedo. Es que no tengo sueño. No podemos quedarnos un rato más así. Relajado luego de ver que Elektra no trató de secuestrarlo, el rejuvenecido Daredevil miró hacia abajo donde la cabeza de la pelinegra descansaba sobre su regazo luego de acomodarse mejor. Ven aquí mi pequeño amado, te llevaré a dormir y nos quedaremos juntos hasta mañana. De esta forma, convencida totalmente por el tono que empleó Matt, Natchios se paró de manera presurosa para cargar contra su pecho al no vidente y llevárselo a una de las celdas para descansar. Las demás mujeres estaban en situaciones similares con sus mini amantes, ya que la jaula era utilizada por la versión adulta de la lucha que los mini gladiadores tenían, siendo los participantes actuales Absorbing Man y Sentry. Haciendo que Titania y Volcana rugiesen por el villano para que gane, debido a que apostaron sus últimas ganancias en trabajos poco legales, así como Hyperion y Novar alentaban al rubio que lucía una sonrisa alegre mientras chocaba su cabeza cubierta con una olla. Entre los niños, Tony había hecho las paces con Madame Maske, ya que le cuidó cuando se desmayó tras perder, siendo los primeros en marcharse a descansar por un gruñido de Logan y un ruego de Ororo. Lo que ninguno sabía, es que el mini inventor había logrado que la mujer de cabellos negros se quitase su característica máscara dorada después de prometer que sería un hombre y no se asustaría. Obviamente soltó un suave chillido al ver las marcas en la cara de la villana, pero luego ver su propio reactor en el pecho se tranquilizó. El resto de los mocosos que obedecieron diligentemente al mutante longevo, fueron llevados a sus lujosos aposentos junto a las tranquilas acosadoras que no querían terminar en el agua como alimento para peces. Todos descansaban menos un par de científicos odiados por el resto de la humanidad e incluso algunas especies alienígenas, siendo que Ben se ofreció para realizar un nudo ciego en el miniaturizado Mr. Fantastic alrededor de Ant-Man, para después ser arrojados a una celda por un apurado Cloak que se estaba perdiendo la riña en donde su compañera lo suplantaba a la hora de apostar. ¿Cómo van las cosas, querida? Ronco, murmuró Logan a su pareja. Parece que de a poco tendremos un nuevo lugar para vacacionar, replicó en voz baja la ama de las tormentas, sosteniendo en su regazo la cabeza de Vision, el cual había soltado previamente la imagen de un rubio con traje amarillo como victorioso. ¿Tienes fuerza aún? Spidey le cuestionó al Asgardiano mientras tomaban bocanadas de aire, habiendo tenido que socorrer a cierto ruso y adolescente de hielo que estuvieron a punto de morir. Soy un dios, replicó Ultimate Thor, despidiendo rayos de su cinturón y martillo. Y yo una amenaza arácnida, viendo que nos hemos presentado, ¿puedes responderme si tienes o no tienes fuerza aún para llevar a cabo el plan? Con un leve tono bromista, Peter refutó antes de ponerse serio. ¿Estás seguro de que funcionará? Viendo el descontrol de cables que el Totem hizo con el casco de Pym, quiso saber el blondo. Tiene que hacerlo, realmente tiene que hacerlo. Mirando lo conseguido entre sus manos, el castaño pensó diligentemente en las pequeñas que observaban todo desde arriba. El actual presidente de que los Estados Unidos tenía en ese mundo se acercó a ellos, con la esperanza de que algo se les ocurriese luego de ver cómo su escudo ya no parecía tener tanta efectividad contra el frenetismo de Banner, teniendo que recurrir a los golpes aleatorios con el fin de evitar ser atrapado por el ser gris. ¿Alguna idea? Indagó Steve Rogers con un semblante que exigía respuestas inmediatas. Varias, fue todo lo que dijo Spider-Man, asintiendo a Thor para que comenzase a girar violentamente a Mjolnir. Sé más específico, niño. ¿No ves que todos están en peligro aquí?
Gritó Ultimate Captain America, tomando al arácnido por el brazo roto para girarlo y obligarlo a mirarle la cara, lo que le valió una fugaz patada a la entrepierna. Sé lo que está pasando, Cap. Sé que hay gente en peligro, porque crees que he hecho todo lo posible para que la pelea no salga de este terreno. ¿Por qué crees que estoy lidiando con un problema mío si no fuese por las pequeñas que cuido? ¿Por qué la próxima vez no encierran a Bruce en una nave y lo lanzan al espacio? Oh cierto, yo ya sé el resultado y es peor que como está ahora. Empujando al supersoldado, Peter se sobrepuso a las punzadas de dolor y volteó para darle el visto bueno al dios del trueno, quien arrojó su martillo en el sentido contrario a donde Hulk estaba. Una línea de telaraña se sujetó al mango inmediatamente, obligando al arácnido a continuar disparando hasta el punto en que sintió que estaba por agotarse su dispositivo y sujetar con ambas manos el extremo para realizar un efecto rebote, el cual combinaba el imprevisto llamado de Thor y la misma fuerza de impulso acumulada que poseía. Viendo que tenían que distraer de alguna forma a Banner, Spidey comenzó a gritar mientras daba rápidas señas a su hermano para que se comunicase con alguna de las telepatas que estaban en el grupo de los Ultimate Décimo Men para que se preparasen. «Hey, Bruce», llamó Peter, arriesgándose a enfurecer a un nuevo nivel a Hulk. «Banner no estará aquí, farsante. Solo Hulk», gritó la bestia ciega de ira, hablando en tercera persona como de costumbre. ¿En serio? Yo conozco un Hulk de donde vengo y puede hablar como una persona normal, además de tener a su propia Betty y un hijo, desestimando las palabras del experimento humano mientras veía periféricamente que el martillo aún tenía que recorrer 5 kilómetros más de distancia hasta el punto de impacto. El cabeza de Red se explayó. Betty estará con Hulk y tendremos muchos niños. Todos ser fuertes y destruir a debiluchos como tú. Determinado, declaró Banner. No lo sé. A la señorita Ross le gusta que su pareja pueda al menos hablar en primera persona, tú no vas por buen camino. Y ni hablar de tu control de ira, dicen que escuchar un blues tiende a ayudarte, pero tú pareces más un hombre de otras gamas de colores, adoptando una pose pensativa que ponía de los nervios a algunos de los ultimates que miraban desde la lejanía o escuchaban a través de los intercomunicadores. El castaño continuó hablando al mismo tiempo que advertía a su clon para que estuviese listo. Cállate. Pequeño hombrecito, hablar mucho. Ser molestia que machacaré y devoraré tus huesos antes de ir a ver lo que hay allá arriba. Completamente enojado por lo que escuchaba del Avenger que estaba parado frente a él, optó por comenzar un avance lento ya que estaba seguro de que lo agarraría antes de que pudiese escaparse como los demás. Sabes, solo quería detenerte, ahora no me importa si te dejo en coma. Kane, hazlo. Irritado por lo que sugirió la bestia que tenía delante, Peter dio la orden a su hermano menor para que lanzase un par de telarañas a la nariz de Hulk mientras él sellaba la boca y Ultimate Marvel Girl creaba una esfera telequinética alrededor de la enorme cabeza. Desde lo alto del Triskelion, Carol Danvers había sido capaz de conectar su transmisor a la computadora con ayuda de Susan Storm para crear un altavoz donde pudiesen oír con claridad lo que pasaba abajo. Preguntas avasallaban a todos menos a las niñas y Nick Fury, quienes se percataron del plan que la araña tenía, creando tiempo suficiente para que Mjolnir recorriese toda la distancia necesaria para acumular la suficiente energía cinética. Vieron que Peter se agachó para dejar pasar un borrón gris que poco se asemejaba a Quicksilver, siendo que este sufrió un abismal cambio en el segundo que el tótem hizo que dos cables pelados en el casco que pertenecía a Pym hiciesen contacto. El arma predilecta del dios del trueno creció hasta 80 metros de altura, los cuales combinados con la fuerza, velocidad y aceleración generaron un sonoro crujido que terminó convirtiéndose en una enorme ola cuando el plan de Peter dio resultado al obligar a Hulk sumergirse en el agua sin forma alguna de respirar y con un objeto que lo consideraba indigno de alzarlo. Funcionó, susurró anonadado el líder de S.H.I.E.L.D. Logró acabar con 3 de 4 de ellos, la militar dijo con asombro, admitiendo internamente que no era tan estúpido como pensó en un principio.
Si bien los agentes estaban felices por quitarse de encima un peso como lo era Hulk, las mini mujeres estaban asustadas por la notable fatiga y estrés que acumulaba el castaño, siendo un punto crítico de tensión cuando miraron a la contraparte de Red Richards aprovechar la distracción de todos para envolver con su cuerpo elástico a Peter y asfixiarlo hasta el borde de la inconsciencia. «Déjame salir, Sue. Quita la burbuja ahora», clamaba una pequeña pelirroja que lentamente empezaba a levitar con un ave en llamas detrás de ella. «Tenemos que ayudar a Peter. Saca la protección», pidió desesperada Captain Marvel, ignorando que los demás presentes las viesen tener una actitud distinta. «Voy a lobotomizar a Richards. No va a recordar siquiera cómo balbucear». Cegada de la ira que sentía al ver que nadie se arriesgaba a atacar al héroe venido a villano con un casco futurista debido a las enormes probabilidades de atacar a Spidey en el trayecto. La blonda fantástica no se hizo de rogar, sintiendo una enorme furia hacia la contraparte de su pronto a ser ex. Incluso con su forma infantil conservaba sus avanzadas habilidades que empequeñecían a las de la científica rubia, siendo sorprendida cuando su barrera alrededor de las ventanas fue escindida para dejar paso a 15 mujeres infantiles que buscaban salvar al hombre que las cuidaba, haciendo oídos sordos de los llamados que Fury y May daban. «Avengers, ataquen», dio la orden de pasar a la ofensiva la diminuta espía rusa. El blanco vestido que Phoenix usaba fue tornándose de un tono azabache y carmesí, creando una enorme presión sobre todos los habitantes presentes en el Triskelion y sus alrededores, enfocándose primeramente en el autonombrado de Maker. Una larga cabellera roja ahorcó a Ultimate Red, jalándolo con fuerzas lejos de Peter, permitiendo así que Felicia, Natasha, Bobby y Julia fuesen a auxiliarlo. La pequeña reina blanca quiso meterse en el cerebro del villano, pero descubrió que tenía una función similar al casco de Magneto, teniendo que pedirle a la pelinegra británica que lo atacase con sus explosiones venenosas casi al máximo poder, lo suficiente como para cancelar las funciones de los nervios periféricos, mientras Carol y Jennifer usaban todas sus fuerzas para arrancar de cuajo el casco, sin importarles que pedazos de piel estuviesen pegados a las piezas metálicas del yelmo. Demaker intentó defenderse tras crear más copias de sí mismo con partes de su cuerpo, solo para recibir constantes lluvias de ataques pertenecientes de Janet, Wanda y Loki, dejando así que la madre de los jóvenes Val y Franklin encerrase la cabeza de este sujeto en una burbuja que poco a poco se iba achicando mientras Emma se sumergía en su mente y Laura clavaba sus garras en todos los músculos para evitar que moviese alguna extremidad más. «No les dije que se quedasen a salvo». Entrecortada y ronca fue el método para hablar que tenía a disposición el tótem luego de ser exprimido. «Iba a lastimarte. Ibas a dejarnos», le reprochó angustiada Madame Web. «Dijiste que volveríamos a casa», sollozante habló una joven Mockingbird mientras se negaba a soltar lo que era el roto brazo de Peter. «Quiero irme de aquí, Peter, no me gusta para nada este lugar», cansada de tener que ver cómo la persona que amaba estuvo a punto de perder su vida muchas veces, le pidió encarecidamente una afectada ladrona de joyas. Natasha no lograba coordinar dos palabras seguidas, siendo que lloraba en el pecho del hombre que amó y abandonó por una mentira que se obligó a creer. Sintió que el brazo sano de él la rodeaba, pero de inmediato sintió que se tensaba y saltó encima de todas las demás para recibir de lleno en la espalda un disparo producto de la mujer con ropas que todas ellas reconocieron de inmediato. Las vestimentas verdes con franjas violetas, así como una capa del mismo color, y una máscara azul representaban en su magnificencia a la fémina que levitaba a centímetros del agua con una pistola de rayos neutrinos que humeaba parsimoniosamente. Su mano siniestra llegó hasta su rostro, tomando los bordes de la máscara cian, quitándosela para revelar las reconocidas facciones de cierta blonda con capacidades de generar campos de invisibilidad. «Lastimaron a mi esposo, así que lastimé a lo que parecía ser algo que apreciaban. Aunque todavía me pregunto cómo llegaron hasta aquí cuando ni siquiera figuraban en los anales de la East Egg». Comenzó a hablar condescendientemente la rubio que venía de un futuro, siendo notable tras sus rasgos y cicatriz que atravesaba su ojo izquierdo. «Patética. Vienes del futuro y no sabes quiénes somos.
Incluso osas llevar eso en tus manos e ignoras la desgracia que atraes con ello. El pelo rojizo de Jean Grey flameaba sin la necesidad de una brisa, notando como sus habituales orbes verdes eran dos pozos en llamas que reclamaban venganza por el estado inconsciente en que se hallaba su pretendiente. Avanzó lentamente hasta donde Demaker se revolcaba en el suelo, extendiendo su mano para que una llamarada de fuego eterno lo consumiese en cuestión de un parpadeo, para continuar inmediatamente con la rubia ya que el resto había sufrido de lavados de cerebro. El quejido de dolor proveniente de Peter casi desconcentra a Dark Phoenix y permite que la contraparte de Khan que conocía de su propio mundo se escapase, pero deteniéndola con un desganado movimiento de sus dedos. Odio irradiaba por sus poros al ver el estado de su querido castaño, sosteniendo a la culpable en el aire mientras ella se acercaba junto a las demás donde Peter trataba de incorporarse para permitir que las cuatro pequeñas que protegió saliesen de debajo suyo. Verlo con un círculo de humo saliendo de su espalda y el brazo derecho roto, fue todo lo que la rejuvenecida Jean necesitó para crear un enorme fénix que engullece a la rubia villana, obliterándola de todo plano existencial para posteriormente caer rendida a los brazos de Peter, emitiendo un suave ronquido que se complementaba a la perfección con su cara angelical. Logan, llamó Wade desde la barra con un teléfono en mano, tapando la parte inferior para que no se escuchen los gritos de la gente hasta el otro lado de la señal. ¿Qué pasa ahora?, gruñó el mutante longevo, quien estaba viendo la actual pelea que llevaban a cabo Ares y Endal mientras trataba de no moverse ya que la cabeza de Ororo descansaba en su hombro. ¿Cómo decirlo sin hacerte escupir tu cerveza? Rascándose la barbilla, el mercenario Bocasas dudaba de realizar su comunicación. ¿Tan malo es? Alzando una ceja de manera curiosa, cuestionó el líder de la balsa y protector de los mocosos que dormían actualmente. Verás, es complicado, ya que si te lo digo así de sopetón le dará un ataque a tu corazón de tejón quejoso, explicó el sujeto con traje rojo y negro, preocupado por el bienestar que tenía su amigo. Ya suéltalo de una vez, no puede ser peor que el recuento de las finanzas que hicimos ayer, con pocos ánimos para ruedos, reclamó Wolverine, teniendo que bajar el tono cuando sintió que su pareja dormida se removía a su lado. SHHH, quiero dormir Logan, murmuró entre sueños la morena, apropiándose del brazo izquierdo del mutante para usarlo como peluche. Aquello cayó a los dos miembros de la X-Force, viendo que si ella se despertaba de su tranquilo momento de paz, recibirían descargas hasta pasado mañana. Debido a eso, el hombre con huesos de adamantium le pidió con la mirada a Wade que esperase mientras él se apresuraba en llevar a Storm directamente a una de las cabinas que pertenecía a los altos mandos de S.H.I.E.L.D. en la balsa para que descansase en como se lo merecía. En su regreso, Armadésimo tuvo que esquivar a varios de los ruidosos espectadores que movían sus copas repletas de alcohol y alguna que otra copia de Hanye Madrox que estaba desmayada luego de una larga jornada. Así como también divisó los intentos de hurto que Pietro quería llevar a cabo en algunos de los villanos distraídos por la pelea, cosa que al parecer le daba rédito por la sonrisa leve en su cara. Y bien, ¿qué es lo que querías decirme? Retomando su lugar en su fabricado trono, le interrogó a Deadpool. Alguien quiere apostar desde hace rato y con lo que te has demorado creo que he aprendido varios insultos nuevos, alrededor de 8, aguarda, ahora son 9, aún manteniendo tapada la parte inferior del teléfono, el mercenario dijo. ¿Quién es? ¿Y por qué carajos necesitas mi permiso para tomar una apuesta? Se quejó Logan, abriendo una lata de cerveza y llevándosela a la boca para beber. Esil, comunicó sin anestesia Wade, agachándose a tiempo para evitar ser bañado de pies a cabeza. Le dolía todo el cuerpo al castaño como para ponerse de pie o siquiera abrazar correctamente a las pequeñas que lo rodeaban, pero sobreponiéndose a las dificultades personales que sufría él ignoró las punzadas en su brazo y espalda para dejar que ellas se sintiesen cómodas. Quería recriminarles por lo que hicieron en una gran parte de su mente, pero sentir la humedad en su traje le reveló que estuvieron realmente asustadas, así como algunas pudieron hacerse puesto en peligro al usar una enorme cantidad de poder para sus cuerpitos como el caso de una agotada Jean que dormía plácida contra su pecho. ¿Qué quieres ahora, Cap? ¿Vienes a buscar venganza por la patada?
Aún ronca la voz de Peter se oyó en la base que estaba al borde del agua. Nada de eso, Spider-Man. Solo quería felicitarte, buen trabajo, admitiendo que había cometido un error al pensar que él era como el niño que conoció tiempo atrás, el supersoldado y presidente de los Estados Unidos, dijo mientras veía que la gente que estaba en el Triskelion se aproximaba a ellos. El trote presuroso de varias mujeres se hizo notable cuando todas estaban enfocadas en el Avenger que se quitaba la máscara con cuidado y recibía una botella de agua que su hermano le proporcionó, alegando que la había tomado de la máquina que le tragó la moneda con la excusa de que una roca la había roto. Obviamente no le hizo falta al castaño saber que era una burda mentira, pero al menos sonrió agradecido por el apoyo. Peter. ¿Estás bien? ¿Te lastimaron mucho? Portando un semblante desesperado, May le cuestionó al tótem, hincándose para tomarlo de las mejillas mientras lloraba por miedo a perderlo. Estoy bien, May. Me curo rápido incluso de estas heridas. ¿Cómo estás tú y las demás? ¿Sufrieron algo? Más preocupado por el bienestar de las mujeres que estaban en la sala de computadoras, Spidey indagó. Gracias a ti Peter, no hubo ninguna baja, solo heridos por los destrozos que Banner llevó a cabo. Y debo decir que fue sorprendente lo que hiciste con el casco de Pym, nunca me imaginé que funcionaría de esa manera. Fury se expresó con genuinidad, mirando el enorme martillo que mantenía bajo agua a la bestia gris. Asombroso. Exclamaron las mini mujeres que se afianzaban al héroe de Gens, sacándole una risa al susodicho. Esa soy yo. El grupo de mutantes se acercó a donde estaban reunidos, siendo Ultimate Marvel Girl quien interrogó al señalar a la joven Phoenix. Sí, esta es tu contraparte Jean. Al menos su versión rejuvenecida por un sujeto que se vestía igual al que Dark Phoenix evaporó, peinando y besando la frente de la infante inconsciente, el vigilante replicó. Espera un momento, ¿tú conoces a un tipo que se parecía a mí pero malvada? Susan, aún tratando de analizar lo mejor posible toda la revelación que hubo previamente al mismo tiempo que sostenía a su hermano menor. Se llama Kang el Conquistador, y fue el monstruo que transformó a varias mujeres en pequeños Diablil, dio inicio a un resumen Scarlet Spider, pero fue salvado de una tortura dolorosa gracias a Miles que se paró detrás de él y le tapó la boca. Lo siento, Peter me dijo que era un clon defectuoso, se disculpó el moreno para gracia de la clon creada por Otto. Kane tiene razón, el caso es que el Kang de mi mundo es un descendiente tuyo Susan, así como el que apareció aquí era una versión más adulta por lo que pude ver antes de que desapareciese. Aunque debo decirte que esta era muy débil a comparación del tipo que he enfrentado varias veces, siendo que si ella hubiese utilizado los guantes que tenía o algún arma más poderosa que su pistola, trató de ser lo más simple y conciso posible el arácnido, quien sostenía a unas enojadas Loki y Laura que miraban mal a las adolescentes que acompañaban a Mai. ¿Alguien más cree que deberíamos agradecerle a alguna deidad por tener enemigos más débiles que él? Tony y Seaman cuestionaron por lo bajo a los demás Ultimates, sacando una leve risa a Thor quien sostenía a Barton para que no terminase como Hulk en caso de atacar a cierta mini espía rusa. Oye, gracias por salvarme. Y ella dice que se disculpa por gritarte también. La científica de cabellos marrones agradeció al Parker que lentamente iba poniéndose de pie con la Grey en sus brazos, tomando su mano para sacudirla con amabilidad mientras indicaba a la rubia militar que fruncía el ceño. Sigues cayéndome mal, idiota, insultó la Danvers adulta, tratando de hallar interesante el rifle que aún cargaba. Yo también te quiero Carol. Nunca cambies. Poco afectado por sus palabras, Peter desestimó la situación. Fury tomó el casco de su difunto agente con cuidado y analizaba el entrecruzamiento de cables que había sido llevado a cabo, teniendo que parpadear más de una vez para reconocer la brillantez que poseía la versión adulta del niño al que le falló. Se giró para preguntarle algo, pero deteniéndose en el camino cuando lo observó siendo interrogado por varias mujeres, las cuales señalaban a las niñas o a él, sacando sonrojos varios al oír situaciones comprometedoras que por algún motivo ponían feliz a Scarlet Spider, como si fuese retribución. Peter, ¿no te molestaría explicarme el funcionamiento de esto?
Lo último que quiero es que Ross se ponga como su novio e inicie una destrucción masiva, pidió el líder de S.H.I.E.L.D. desde la distancia, recibiendo un asentimiento del Avenger que dejaba a las niñas bajo la supervisión de las arañas restantes con un poco de esfuerzo de su parte. Lo vio caminar con un dejo de agotamiento tanto físico como mental, pero manteniendo un semblante pacífico en su rostro al ver con amor a la pelirroja que cargaba, sacudiéndole el vestido blanco con cenizas encima. Tal vejez y experiencia que su mirada chocolate reflejaba la había visto solo en pocas personas durante su vida como agente, llevándolo a preguntarse qué clase de pesadillas había sido testigo. Sabes, si tienes preguntas, no necesitas inventar una excusa, como si lo hubiese leído con facilidad, Peter comentó. El Fury de tu mundo solía ser lo mismo. Quiso saber la contraparte morena. No. Pero tu cara lo delata mucho. No eres el primero que actúa de la misma forma para conmigo, recordando a las visitas que daba al edificio Baxter para platicar tranquilamente con una rubia fantástica que actualmente era peinada por su versión adulta, refutó el tótem. ¿Qué te pasó, Peter? ¿Qué demonios has visto o vivido? ¿Qué fue lo que pasó con Watson y está aquí para que reaccionases así? Formuló sus dudas el jefe de S.H.I.E.L.D. ¿Qué es? ¿Por dónde empezar? Bueno, Gwen fue mi primera novia pero murió trágicamente a manos de Green Goblin. Con MJ fue un poco más complicado, éramos una pareja estable pero entre tantos enemigos y la pérdida de nuestra hija, la hizo elegir el abandonarme frente al altar para seguir sus sueños de actriz. El resto de mi vida está básicamente lleno de baches, llenos de estiércol con el que lidio día a día para no volverme loco, Y Logan ayuda cuando logro hacerlo enojar o hacemos misiones juntos, confesando grandes partes importantes de su vida. Spider-Man solo tuvo esbozar una mueca de simpatía al ver la reacción del espía. Tomó el casco de pin de las manos de Fury, procediendo a hacer contacto con los cables para que Mjolnir reduzca su tamaño ya que vio a una mujer de piel verde que caminaba en dirección al lugar donde estaba sumergido Ultimate Hulk luego de que Jennifer Walters le indicase. Jessica y Miles me contaron varias cosas de este mundo, y si algunas personas estuviesen con vida aún, de seguro que habría hecho una masacre con ellos. Aunque también me habría reído en sus caras por las elecciones estúpidas que llevaron a cabo, murmuró el centro de la telaraña, sosteniendo el casco del hombre que golpeó a su esposa alguna vez, sintiendo una rabia abismal mientras miraba a la pequeña Janet ser alzada por Steve mientras Tony palmeaba la cabeza de Natasha al mismo tiempo que ignoraba las miradas de Clint. Otros como Loki, bailaba alrededor del dios del trueno mientras le recordaba que su martillo podía ser alzado por otras personas. Medusa acompañaba a Sue, haciendo que Ultimate Invisible Woman y Human Torch se enterasen que ella era la contraparte de la mujer con cabellera Ophidia que conocieron antes. Carol se negaba a entablar charla alguna con la militar, prefiriendo ser parte del grupo que Jessica, Julia y Felicia tenían con Ultimate Spider-Woman. Así como Bobby contenía de la mano a una enojada X-23 que se enteró junto a Emma y Wanda que cierta mutante con capacidad de cambiar de fase fue novia del difunto Spider-Man de ese mundo. Por último, una mini peliverde acompañaba en silencio a la científica que se cubría el pecho mientras no dejaba de mirar al castaño que la salvó, ocasionándole una discreta molestia a la abogada. Me gustaría pedirte que no te vayas y lideres a los Ultimates como lo hiciste durante la batalla, recobrando la compostura y analizando los cables que usó el castaño, Nick confesó. Lamentablemente soy un Avenger, y no puedo dejar de lado mi trabajo en mi mundo. Tengo que cuidarlas hasta que vuelvan a la normalidad, así como contener a los ladrones de New York mientras los demás héroes lidian con los problemas grandes, entregándole el casco y un pequeño chip que guardaba en el cinturón bajo su traje. Peter respondió. ¿Qué es esto? Quiso saber el hombre adulto de traje negro. Una esperanza para May y la gente que amaba a Peter Parker. Dos cosas solo te pido, que tengan una mente abierta y que no lo miren hasta que me haya ido por favor. Fue un placer conocerlos. Agitando su mano herida, se alejó el vigilante de Kensa donde su hermano y las pequeñas estaban, repitiendo la acción con los espectadores que solo vieron impotentes como un dispositivo en el brazo de Spider-Man abría un portal que se cerró apenas lo cruzaron todos. Sea lo que sea que Peter le hubiese puesto en la pequeña memoria que Fury sostenía, debía de ser importante si se la confiaba a ellos.
Un movimiento de su mano hizo que todos los Ultimates y demás héroes lo siguiesen hasta la sala de las computadoras que había usado el tótem previamente. ¿Qué estamos haciendo aquí? El sucesor del manto de Peter en ese mundo preguntó. ¿Ustedes dos saben qué puso Peter aquí? Alzando la memoria entre sus dedos, Fury miró a los adolescentes con poderes araña. No, solo lo vimos escribir en una computadora toda una noche antes de irse a dormir, la clon respondió, viendo al jefe de la organización secreta sentarse frente a una máquina y enlazar el chip. ¿Peter te dio eso? MJ indagó, siendo acompañada por Gwen y Kitty, algo que 3 mujeres adultas imitaron unos metros atrás. Dijo que era para nosotros. Que deberíamos tener una mente abierta, descubriendo que había un solo archivo en el interior. El hombre de piel morena lo abrió, revelando la imagen del hombre de Vitruvio. Teoría del otro. Evoluciona o muere por Peter Benjamin Parker. No voy a volver a lavarme los ojos nunca más en mi vida, Beast le confesó a su colega mutante. Creo que ninguno de los presentes volverá a hacerlo después de esta noche, Cannonball complementó su opinión. Dentro de la jaula, la cual Pietro se encargó de llenar de lodo rápidamente, un par de voluptuosas mujeres se jalaban de los pelos y revolcaban con el fin de quedar una encima de la otra como si no hubiese un mañana. El cabello verde Abigail Brand lucía marrón por partes, al igual que gran parte de su uniforme como teniente de SWORD estaba hecho harapos. Por otro lado, Valeria Cooper trataba de salir de la llave que su contrincante le había puesto, habiéndose quedado con solo lo necesario de tela encima para no quedar desnuda luego de la ardua pelea que mantenían por más de media hora para deleite de los espectadores. ¿Crees que deberíamos ahorrarnos la depilación láser con Anki y reemplazarlo con una esterilización en caso de ponerse como perro en celo? Masculló Wade, preocupado por el desastre que podría llegar a ser la bola de pelos azules. Mientras no aúlle o deje todo el lugar lleno de pelos, me da lo mismo. Además, ¿cuántas veces lo has visto suspirar como una maldita colegiala en la mansión? Replicó mordazmente Logan, comiendo un par de botanas ya que debía de cuidar del negocio en caso de que Pietro intentase alguna estupidez nueva. ¿Seguro? Porque después no vamos a querer que Storm ponga en vergüenza al rubiecito cuando llame a unos rayos, conociendo la actitud del mutante con pelaje, y lo que sucedería en caso de que los niños estuviesen presentes. Wade quiso saber más que nada preocupado por la reputación de su trabajo. En caso de que haga algo por el estilo, McCoy debería impacientarse cuando haga snikt a sus pelotas. Sin embargo, si no lo hizo cuando tuvo la oportunidad a solas con ella, ni creas que se atreverá a hacer algo ahora, enseñando sus garras metálicas. El padre de Daken y Laura despachó el tema sin problema alguno, sonando suave como papel de lija al recordar que su colega X-Men gemía como un perro solitario cuando volvía de verla en las misiones. Lo que ninguno de los dos sabía, era que Bot trataba de cubrir a como de lugar a una Kiro que tomaba notas sin parar de su padre para conocerlo mejor tal como lo hacía su hermana o los mocosos que habían estado ocupando tiempo de su longeva vida mientras él renegaba por la envidia que sentía. Era de noche en New York cuando el portal se abrió en el patio trasero de la mansión Avenger, dejando paso a un cansado Kane que agitó su mano para largarse a donde May esperaba para cenar, aunque por el ruido de la ciudad podría discernir fácilmente que ella estaba durmiendo desde hace varias horas. Las mini heroínas y villanas movían lentamente sus piernas, aún cansadas de usar poderes con sus diminutos cuerpos de manera tan imprevista, así como sorprendidas por la diferencia horaria que había entre un mundo y el otro. Inclusive luego de haber regresado a casa, ellas se negaban a separarse de su amado, quien lucía realmente fatigado pero ocultaba todo aquello con una mueca de serenidad al mecer contra su pecho a Jean. ¿Se encuentra bien? Peter tuvo que mirar hacia abajo cuando Emma jaló de su pantalón mientras señalaba a su amiga telépata. Solo está cansada, hizo un gran esfuerzo al usar sus poderes, tal como ustedes también, reveló el tótem, agachándose lentamente para quedar a la misma altura que todas ellas. El silencio nocturno era roto únicamente por los bocinazos y algún que otro aullar producto de las sirenas policiales, dejando que poco a poco el Parker se sentase sobre el césped luego de maniobrar con el peso extra y un brazo roto que sanaba muy lento a comparación del factor curativo que Logan o Wade poseían.
tomó con su mano grande la pequeña extremidad derecha de Laura, llevándose el dorso a los labios para besarlo amorosamente, repitiendo el proceso con la otra de tal forma que la cayó y dibujó un rubor en sus tersas mejillas tiernas. A continuación el castaño se apropió de varios mechones rojizos de la reina inhumana, besándolos con suavidad. Una a una, el Parker les fue dando una muestra de cariño indiscutible, siendo que la mayoría recibió besos en sus manos, algunas en las mejillas ya que fueron las que estuvieron a su lado en el momento que Khan atacó, o en sus frentes ya que sus poderes venían de una gran concentración como el caso de Emma y Sue. Gracias por salvarme, regalándoles una mueca alegre, Spidey hizo su comentario. Ellas ya no soportaban ver tanta humildad y valentía en el hombre que se lastimó por ellas. Se morían de ganas por llorar y hacerle saber que lo amaban al punto de repetir lo que hicieron una y otra vez. Tuvieron sumo cuidado cuando tan solo pudieron dejarse caer sobre él mientras sollozaban, siendo que Felicia y Wanda rozaban con sus delgados y pequeños dedos de manera miedosa el amoratado brazo roto que usaba él para sostener a Jean. Un siseo de dolor escapó de entre los labios del vigilante al sentir que una trémula mano perteneciente a Bobby tocó su espalda herida, como si quisiese ocultar la marca que tenía allí. ¿Te vas a curar?, murmuró con tristeza la Romani, sin quitar sus ojos del brazo lastimado. Lo haré, Wanda, no te pongas triste. Ya verás que mañana me levantaré y las llevaré a todas ustedes a clases totalmente sano, declaró el arácnido, usando una mueca relajada al mismo tiempo que escuchaba la puerta trasera de la mansión abrirse para dejar salir a dos adolescentes y dos mutantes adultas totalmente preocupadas. La sorpresa en la cara de los recién llegados fue cómica, ya que el cuarteto recorrió al menos 10 metros de distancia en un simple parpadeo, haciendo que Peter mueva sus brazos de un lado al otro en contra de su voluntad para revisarlo minuciosamente. Le causó gracia que fuese tratado de tal forma por ellas, ya que inmediatamente las pequeñas que aún estaban despiertas se le unieron como si se tratase de un juego. Ya, estoy bien. Estoy bien, tranquilizó el castaño, teniendo su cara entre las manos de Anya, quien lo inspeccionaba detalladamente. Tienes un brazo roto, con voz seria, dijo Anna Marie. Una herida en la región media de tu espalda, esta vez fue Betsy la que indicó el hecho fáctico. ¿Qué fue lo que pasó allá? La Mesías mutante indagó imperativamente, ya que podía ver incluso algunas marcas que se resaltaban en el cuello del hombre. ¿Pelearon contra alguien? La araña sucesora del manto que tuvo la antigua Arachne, preguntó. ¿Alguien quiso lastimar a las pequeñas? Mirando que las niñas estaban cansadas, y algunas de ellas bostezando incluso, la ninja de Violeta interrogó. Peter solo emitió un suspiro cansado, pidiendo tácitamente permiso para ponerse de pie y guiar a todas al interior del establecimiento, descubriendo al llegar a la sala que Valeria dormía junto a Teresa y Franklin era prácticamente estrangulado por Rachel, mientras Kale y Kamala se habían marchado a sus habitaciones prestadas al parecer. Antes de pedirle a Betsy que si podía llevarlos a algunas recámaras para que descansasen bien les besó sus frentes, a lo que posteriormente ella asintió y procedió a cargarlos telequinéticamente mientras él se dejaba caer de costado en un sofá con Jean a su lado. ¿Y bien? ¿Vas a respondernos algo, Peter?, exigió la pelirroja adolescente, viendo cómo el castaño se estiraba para recibir besos en la mejilla por parte de las infantes que buscaban el calor que emanaba. Ellas me salvaron de un accidente, realmente son unas heroínas de admirar incluso con lo que Khan les hizo, respondió el interrogado, teniendo que detenerse por momentos para reacomodarse en el mueble porque una mini pelirroja se movía en sus sueños como si buscase aferrarse a su traje. ¿Qué?, exclamó en voz baja la mujer de cabello bicolor. Las pequeñas quisieron protestar, pero al cruzar miradas con el castaño, se dieron cuenta que no deseaba decir todo lo que pasó. Eso las llevó a pensar algunas en cuántas cosas habrá ocultado de tal forma con el simple propósito de no preocupar. Como dije, ellas salvaron mi vida de un grave accidente. Pero todo está bien ahora, no hay nada de qué preocuparse. Oigan, ¿quieren bañarse ahora para dormir más tranquilas? Desestimó rápidamente el tótem, así posteriormente dirigir su palabra a las rejuvenecidas que se mordían los labios imperceptiblemente con ganas de llorar mucho más al verlo guardar en el interior la verdad.
Nosotras las ayudaremos, se ven que están por dormir separadas debido a que tú no te has acostado aún. La inglesa en cuerpo de asiática comunicó al ver que las infantes asentían sus cabezas y bostezaban, por lo que comenzó a guiarlas en dirección al baño junto a las demás féminas, dejando por último a una triste Ope que notó el engaño implementado por su mentor, el cual peinaba metódicamente a Jin. Los ojos del héroe se cerraban por momentos, confundiendo a su mente respecto al tiempo que pasaba realmente entre parpadeos. Su brazo dolía cada vez menos y su espalda sufría un leve picor ahora, por lo que pudo sentarse correctamente y acomodar a la diminuta heroína que tenía en su pecho. Divisó un par de bolsas a un costado de la mesa del televisor, reconociendo el logotipo de ellas y llevándolo a pensar que habían comprado en su ausencia. No supo cuántas veces su pulgar izquierdo se deslizó en la curva de la respingada nariz aniñada mientras su palma descansaba en la frente, oyendo el suave ronquido que escapaban débil entre los labios levemente abiertos, recordando cuando alguna vez hace tiempo los besó delante de todos sus compañeros antes de marcharse risueñamente. El sentido arácnido zumbó ligeramente en su cabeza, advirtiéndole que no debía sorprenderse cuando una mano se posó en su hombro y apretó para llamar su atención, revelándose como la hija de Cable. ¿Quieres que bañe a Jin y luego tomas tu turno? Se ofreció la Mesías y aprendiz en un susurro, tomando a la pequeña tras ser confirmada de forma silenciosa mientras Peter procedía a entregársela. Sentía el cansancio en cada músculo de su cuerpo, viéndose obligado a caminar lentamente a través de la vacía sala. Las orbes chocolates se redirigieron inmediatamente a las bolsas, sintiendo curiosidad y teniendo que satisfacerla, descubriendo 15 juegos de pijamas con diseños de los trajes que las pequeñas llevaban, haciendo que se recline sobre la mesa para reírse y limpiar su cara de las lágrimas que se le escaparon al imaginárselas en dichas vestimentas. Actuando en consecuencia a su hallazgo, Peter tomó las compras y procedió a recorrer las habitaciones, viendo con un leve rubor que las mutantes adultas y adolescente araña vestían camisetas largas que reconocía de su armario mientras luchaban para secar a las dormidas mini mujeres, por lo que dejó las bolsas en el umbral antes de ver que Ope y Jin salían para dejarle su turno bajo la ducha. ¿Necesitas ayuda? Con más solidaridad que coquetería, Anya le preguntó, luciendo la parte superior de su traje oscuro que se asimilaba bastante al de ella. No, estaré bien. Ve a descansar, puedo notar que se han quedado despiertas hasta ahora esperándonos. Acercándose para rozar su mejilla con los labios, despidió el adulto antes de dedicar tiempo a quitarse el sudor y la fatiga de su cuerpo. Pasó largo tiempo bajo el agua, hasta finalmente dignarse a salir cuando pensó que todas deberían de estar dormidas, cosa que corroboró cuando la mansión estuvo completamente en silencio y podía oír una perturbación generada por el ronquido de las afectadas por el villano del futuro, o los quejidos de Bobby cuando se ponía inquieta en sus sueños. Tal fue su confusión al ver que Ope lo espera despierta con Mini Jin en sus brazos mientras vestía una camisa de él, que creyó haberse desmayado en el baño y golpearse la cabeza en el trayecto. Tardó en reaccionar al ver que la mano de ella se estiraba en su dirección, llamándolo callada a unirse junto a ellas dos en su propia recámara para dormir. Quiso negarse, pero verla allí tan predispuesta a seguir de pie de ser necesario, hizo que desistiese de todo pensamiento y aceptase. Dejándose caer sobre el colchón, vistiendo solo un pantalón holgado, recibió con los brazos abiertos a una diminuta mutante que usaba un pijama verde con un fénix dorado en su pecho, para después sentir un peso a su lado, revelándose con un par de ojos verdes que besaron su mejilla y después lo sumergieron en su merecido descanso. Pelea. 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 Clamaba la gente, hombres y mujeres por igual. ¿A eso llamas pelear? Ponte de pie, maldición. ¿Crees que he apostado por amor al arte nada más? Si me haces perder mi dinero te mataré personalmente. Mystique exclamaba furiosa, sacudiendo la jaula como si quisiese derribarla para reemplazar a la fémina que se las traía de perder. Madre, contrólate, ¿quieres que llame a Irene? Un tanto asustado por la actitud de su progenitora, Kurt indagó cuidadosamente con su notable acento alemán, moviendo su cola de un lado al otro de forma alerta en caso de tener que escapar. No, Kurt, estoy bien. Solo discuto pacíficamente con Tanya para que tenga fuerzas y griega. Ya te dije que levantases tu flácido trasero, maldición.
Comenzó a hablar maternalmente la mujer de piel azul con su hijo, solo para cambiar drásticamente de actitud al ver que Black Mamba se estaba demorando más de lo planeado en el barro bajo el yugo de su contrincante. Mujer, tranquilízate o te tranquilizo, murmuró Logan, masajeándose las sienes luego de oír tantos gritos, algo que Wade padecía también pero terminó cortándose los meñiques para ponérselos como orejeras. Mientras tanto en el centro de la balsa, donde el espectáculo principal se llevaba a cabo, Black Mamba había logrado voltear a su rival. Llenas de barro y aumentando exponencialmente sus fricciones en una situación que obligó a cada persona viéndolos tomar distancia entre sí, las mujeres soltaban gemidos cuando golpeaban o apretaban zonas poco convencionales. Bien hecho, Shanna. No. No te distraigas. ¿Sí? Eso. No, por el amor de Dios. Absolutamente dependiente de la pelea, Ka-Zar jalaba las peludas orejas de Sabu, quien solo podía maullar adolorido al mismo tiempo que espera la pronta victoria de su dueña para salvarlo de esta tortura. $20 a que el animal lo muerde, murmuró Quicksilver a su cuñado, Havok, mientras miraban la diversión. Piérdete, Pietro, o le digo a tu hermana lo que hiciste, amenazó el Summers, harto de tener que lidiar con el velocista como por 9ª vez en la noche con sus intentos de apuesta. Oh, vamos, ¿o acaso tienes miedo? Trató de jugar con el orgullo del rubio, solo para abrir grande los ojos cuando este tomó aire y llamó a su esposa. Lorna. Quítame a tu hermano de encima. Está borracho de nuevo. Exclamó Alex, sonriendo satisfecho cuando la mutante de cabellos verdes pareció temblarle una ceja ante la idea de soportar a su tonto hermano bajo los efectos del alcohol, pensando si no era mejor llamar a su padre. Realmente una serie de malas decisiones tomó Pietro Maximoff este último tiempo. Fin del capítulo.